Hola, bienvenidos a Tiempo de Letras. Hoy nos encontramos con el profesor Alberto Valencia, autor del libro La invención de la desmemoria. El tema central de este libro es el juicio que le hace el Congreso colombiano al general Rojas Pinilla. ¿Cuál es la importancia de este juicio? Este juicio se desarrolló en Bogotá en el momento mismo en que estaba comenzando el Frente Nacional, que comenzó el 7 de agosto de 1958. La importancia en la época de este juicio es que Rojas Pinilla había salido del poder el 10 de mayo de 1957 en una especie de autoexilio a España y había amenazado muchas veces con regresar. No había podido porque la Junta Militar le había cerrado las puertas y no lo dejaban entrar al país, pero cuando se inaugura el Frente Nacional se le abren las puertas para que regrese a Colombia. Y efectivamente él regresa. Nadie lo estaba llamando, se hubiera podido quedar perfectamente tranquila en las Islas Canarias durante 10 o 15 años, a vivir una vida paradisíaca, pero le dio por volver. Y tenía esperanza de que en Colombia iba a encontrar apoyo entre los antiguos compañeros militares o entre los sectores populares. Los miembros del Frente Nacional estaban un poquito paniqueados con la llegada de Rojas Pinilla y rápidamente le montaron un juicio cuya finalidad era en una buena medida anular políticamente a Rojas por una parte e igualmente anular a los militares como alternativa de poder en Colombia. El juicio en la época era considerado como una cosa que se iba a hacer en cosa de pocas semanas y que rápidamente se iban a deshacer de Rojas Pinilla, pero eso no fue lo que pasó, porque el juicio se le salió de las manos a los promotores y les tocó interrumpirlo abruptamente. Una de las consecuencias del juicio es que Rojas Pinilla llegó a Colombia en el colmo del desprestigio y a medida que el juicio se fue desarrollando, comenzó a perder desprestigio, por decirlo así, tanto así que el juicio se convirtió en la plataforma de lanzamiento del movimiento de la ANAPO, Alianza Nacional Popular, que fue un movimiento populista que hizo mucho ruido en Colombia durante los años 1960 y que llevó finalmente a las elecciones de 1970 en que Rojas Pinilla prácticamente ganó, porque pues se habla de un fraude que tiene bastantes probabilidades de que haya efectivamente ocurrido. ¿Por qué hablamos del Frente Nacional como la invención de la desmemoria? El Frente Nacional fue un pacto entre conservadores y liberales para compartir el poder y para alternarse en la presidencia de la República con el objeto de poner fin al enfrentamiento partidista que se había venido dando en Colombia desde 1946 y que había producido más de 200.000 muertos en Colombia. El diagnóstico era que si se compartía el poder, entonces se acababa con la violencia. Pero ese pacto no solamente fue para eso, fue también para dar una especie de manto de perdón y olvido a todo lo que había ocurrido en los años anteriores. Es decir, las élites políticas del momento habían estado comprometidas como responsables de la violencia de los años 1950. Y el pacto del Frente Nacional un poco lo que dice es: hagamos borrón y cuenta nueva, no hagamos ningún tipo de juicio de responsabilidades con respecto a lo que pasó, declaremos la impunidad absoluta, y se volvió, digamos, un pacto de una especie de amnistía implícita a todo lo que había ocurrido. Entonces, de allí proviene un poco el nombre del libro. El Frente Nacional es una estrategia de desmemoria, una estrategia de olvido de lo que había ocurrido en los años anteriores. Parte del Frente Nacional es la invención de la desmemoria con respecto a los años 1950, a la violencia de los 50. ¿Cuáles son las consecuencias que trae consigo el juicio al general Rojas Pinilla? Pues la primera de ellas es que lo condenaron, ¿no? Lo condenaron a perder su pensión de expresidente, a perder su pensión de exmilitar, lo mandaron para la cárcel, ese tipo de cosas, ¿sí? Hubo unas consecuencias pues personales directas, ¿no? Claro que 4 años después del juicio, el juicio fue demandado porque el juicio tuvo una cantidad impresionante de irregularidades. En el proceso pues mismo se cometieron muchos errores por parte de los promotores del juicio y 4 años después lo liberaron de cargos. Pero la consecuencia más importante es que sirvió de catapulta pues para lanzarlo
y convertirlo en uno de los principales caudillos populares de los años 60 en América Latina. ¿Cuáles fueron los imaginarios que se construyeron alrededor del Frente Nacional? Se construyeron imaginarios nuevos, pero también se anularon imaginarios viejos, digámoslo. Los imaginarios viejos tienen que ver con los imaginarios partidistas, un imaginario liberal, un imaginario conservador, una representación conservadora y una representación liberal, ¿sí? Y pues esa oposición había conducido a la violencia. Entonces un poco el Frente Nacional pretende reemplazar la oposición liberal conservadora por la idea de la concordia, del entendimiento, de la superación de los enfrentamientos entre los partidos. Entonces ahí se crea, digamos, una nueva representación de la vida política que pretende anular lo que venía atrás. Pero al calor del Frente Nacional y un poco como una especie de creación colectiva de las gentes colombianas, se construye la imagen de la violencia de los años 50, la violencia que se escribe con mayúscula, entendida como una especie de fuerza impersonal y ciega, como una especie de ente colectivo, donde no hay actores definibles, donde no hay intereses en juego claramente discernibles. Una violencia que actúa como una especie de cataclismo natural, como una especie de tsunami, como una cosa que se abate sobre la sociedad colombiana cada cierto tiempo y que tiende a repetirse permanentemente, ¿sí? Eso crece también a la luz del Frente Nacional. Pero también el Frente Nacional se inventa, y en esto hay que tener en cuenta el liderazgo importante de periódicos como El Tiempo, fundamentalmente El Tiempo, y es que como se trataba de olvidar y de hacer borrón y cuenta nueva con respecto a lo ocurrido durante los años 1950, entonces se inventa la idea de que el verdadero problema de los años 1950 no había sido el enfrentamiento entre conservadores y liberales, sino la dictadura de Rojas Pinilla. Y entonces se le achaca a la dictadura de Rojas Pinilla todos los males de la época y por consiguiente se convierte esa dictadura como una especie de recuerdo pantalla, como una especie de recuerdo que encubre lo que había detrás. Y muchas generaciones colombianas crecieron bajo la idea de que los años 50 no es la época de la violencia, sino la época de una atroz dictadura y de un tirano llamado Rojas Pinilla. El narcotráfico en la novela colombiana. Autor Óscar Osorio. Lo que más llama la atención sobre el estudio de Óscar es su enfoque regional hacia el vasto corpus de las novelas sobre el narcotráfico. Los textos analizados aquí provienen de y se concentran en la costa atlántica, Antioquia, Valle del Cauca, Eje Cafetero y Bogotá. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. La relación entre la Iglesia Católica y el Estado colombiano en la asistencia social, 1870-1960. Autora Beatriz Castro Carvajal. Este libro estudia su relación en un ámbito preciso, la asistencia social. Su exploración muestra otro tipo de relación que se encuentra por fuera de las relaciones partidistas e incluso por fuera de las relaciones entre la jerarquía eclesiástica y los poderes políticos del Estado colombiano. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. ¿Los imaginarios de esa época son acaso un punto de partida para las ideas políticas de la Colombia actual? En Colombia, durante los últimos 65 años, o un poco más incluso, ha habido dos periodos de violencia. Un periodo de 1946-1965 y un segundo periodo que no tiene un comienzo discernible, pero que es más o menos desde finales de los años 70, comienzos de los 80, y que toma vuelo más o menos a partir de 1985 en adelante, en el que todavía estamos comprometidos. Entonces hay mucha gente que dice que los dos periodos de violencia son dos situaciones completamente distintas, porque los componentes de la violencia en cada periodo son diversos. En los años 50 hubo enfrentamiento entre liberales y conservadores. Ese enfrentamiento desaparece en la violencia contemporánea.
En la violencia contemporánea hay narcotráfico, por ejemplo, que en los años 50 no existía en absoluto. Entonces mucha gente dice que ante esa diversidad pues se trata de dos cosas completamente distintas. Pero efectivamente las diferencias existen, pero también existen las continuidades en muchos sentidos. Por ejemplo, el establecimiento de los grupos guerrilleros en los 60 y 70 se hace en las zonas que habían estado marcadas por la violencia en los años 1950. Hay muchos actores de violencia contemporáneos que son descendientes de los actores de violencia de los años 1950, ¿sí? Como por ejemplo Martín Sombra, el carcelero famoso de Ingrid Betancourt. Su familia la asesinaron en el año 49 más o menos, ¿sí? El propio Tiro Fijo viene desde los años 1949 comprometido pues en la situación de violencia. Realmente hay muchas continuidades y una de las continuidades tiene que ver precisamente con eso que tú llamas los imaginarios, las representaciones, ¿sí? Esa violencia sigue pesando en la vida colombiana. Es lo que se puede denominar un pasado que no pasa, un pasado que sigue presente, un pasado que Colombia nunca ha asimilado efectivamente y que precisamente la no asimilación de ese pasado se convierte en un factor fundamental de las violencias contemporáneas. Yo creo que hay muchos analistas que han hecho la ruptura antes y ahora, pero yo creo que lo que hay que hacer es todo lo contrario, reconstruir la secuencia histórica entre la violencia de aquella época y la violencia actual. ¿Cuál fue la posición de los medios de comunicación, especialmente de la prensa, con relación al juicio que se le hace al general Rojas Pinilla? La prensa fue un actor de primer nivel en el juicio a Rojas Pinilla. Yo creo que los principales interlocutores del proceso no eran propiamente los acusadores y el acusado en el recinto del Congreso, sino por un lado lo que ocurría en el Congreso y lo que ocurría en la prensa, tanto así que los que intervenían en el Congreso prácticamente muchas veces estaban respondiendo a la prensa y la prensa respondía a lo que pasaba dentro del Congreso. Los principales promotores del juicio fueron los periódicos El Tiempo y El Siglo, pero todos los demás periódicos también estuvieron apoyando, así sea con matices y así sea de una manera más tenue el proceso, como El Espectador que decía que había que bajarle la intensidad al juicio y a la información y demás. La República, que también hablaba y defendía un poco que se le respetaran a Rojas sus derechos fundamentales, pero en general todos estuvieron comprometidos con el juicio. Los nacionales, como los que te acabo de mencionar, pero también los regionales, como Vanguardia Liberal en Bucaramanga, El Colombiano en Medellín, La Patria en Manizales, El País en Cali. ¿Cuál es la importancia de un tema que sucedió hace más de medio siglo, pero pues que de cierta manera repercute en la actualidad? Va en varios sentidos, es decir, por ejemplo, hoy en día nosotros estamos en un proceso de paz, donde se está hablando de la reparación de las víctimas, de la identificación de los responsables y de la construcción un poco del sentido de lo que ha ocurrido, de lo que llaman ahora propia o impropiamente la memoria del conflicto. Es bien interesante comparar lo que pasa ahora con lo que pasa en ese momento. 1958, aún estaba vigente la violencia liberal conservadora, el Frente Nacional pretende ponerle fin y el Frente Nacional no hizo, pues la reparación de las víctimas fue supremamente precaria, unos programas de rehabilitación que no duraron mucho tiempo y que no hicieron mayor cosa, una total impunidad en el sentido de la identificación de los responsables y también una muy precaria elaboración del sentido de lo que había pasado en esa época. La importancia de ese juicio de Rojas Pinilla es que de alguna manera es una transgresión al pacto del Frente Nacional, porque ese pacto era un pacto de perdón y olvido, de no hablemos de lo que ha pasado. Y a Rojas Pinilla lo acusaron de unos cargos relativamente menores con respecto a los grandes problemas que había habido en su periodo, que hubo grandes problemas, empezando por el hecho mismo de tomarse el poder, que le hubieran podido hacer un juicio por haberse tomado el poder. Pero eso no se podía hacer porque eso comprometía a todas las élites políticas que lo habían apoyado cuando llegó al poder. Pero entonces, ese juicio que se montó en cargos menores, un contrabando de ganado, unos préstamos bancarios y demás, rápidamente se fue de las manos de los promotores del juicio y se abrió como una especie de tribuna nacional para discutir los últimos 10 años de la historia colombiana. Y además, para discutir las responsabilidades de la violencia de los años 1950.
Había una cantidad de cosas que desde el punto de vista del Frente Nacional era necesario olvidar, ¿sí? Pero el juicio lo que hace es todo lo contrario, la recuerda. Hay una cosa bien interesante, por ejemplo, la figura de Laureano Gómez. Laureano Gómez había sido un claro promotor de la violencia en los 40 y los 50. Con el Frente Nacional, Laureano Gómez pasó de ser el monstruo, como lo llamaba la gente en Colombia, pasó a convertirse en un gran demócrata partidario de la paz y de la concordia del Frente Nacional. En el juicio se reconstruye y se revive toda la imagen de Laureano Gómez anterior que el Frente Nacional necesitaba olvidar. Entonces, desde ese punto de vista es muy interesante, pues, como una especie de roto que se le abrió a ese pacto de perdón y olvido y de amnistía implícita que representó el Frente Nacional. ¿Qué papel jugó la caricatura política en ese periodo de la historia? La caricatura política jugó un papel bastante importante en ese momento, a pesar de que en esa época la caricatura política no tenía la importancia que tiene hoy en día. En esa época los periódicos eran periódicos claramente alineados con un partido político, las columnas de opinión eran escasas, las pocas que existían expresaban la línea del periódico, no había forma de sentir como hoy en día que los periódicos acogen columnistas de todas las opiniones y de todas las tendencias. Entonces, la caricatura política jugó un papel muy importante, pero estaba subordinada a esas líneas políticas de los periódicos. Profesor, ¿cuál fue la principal o las principales conclusiones que le deja esta investigación? Permite entender muchas cosas de lo que es la vida política del momento, que además nos permite entender muchas cosas de lo que es la vida política contemporánea. La idea del libro es reconstruir el ambiente de una época. Yo lo que pretendo acá con este libro es reconstruir esas condiciones de la época, el tipo de debates que se hacen y demás. Y a través de eso puedo entender muchísimas cosas, como por ejemplo, cuáles eran los factores de poder que estaban comprometidos, cuál es la significación de la Iglesia Católica, qué tipo de concepción de la democracia había en ese momento, cómo se entendía el conflicto social. Y hay otra cosa también que es muy importante. En Colombia se han escrito muchas cosas sobre la violencia, pero no se han escrito muchas cosas sobre el orden. ¿En qué consiste el orden? Porque Colombia, a diferencia de otros países latinoamericanos que han tenido dictaduras, es un país donde el orden y la violencia han estado intrincados el uno al otro. Es decir, cuando llega la violencia no es porque se interrumpe el orden, sino que coexisten ambos elementos. Entonces se ha estudiado muy bien qué es violencia, pero no se ha estudiado muy bien qué es el orden. Y este libro me ha permitido a mí entender un poco cuál es la concepción del orden y el tipo de orden político que en esa época existía, ¿sí? El tema del libro, pues, el juicio político de Rojas Pinilla, es una excelente forma de ver cómo se han solucionado en Colombia grandes conflictos, como fue el conflicto de la violencia de los años 1950. Y probablemente la mala solución que tuvo el conflicto de los años 1950 sea un factor muy importante para entender por qué la violencia, después de un pequeño receso de 10 o 15 años, volvió a renacer con toda la fuerza que ha renacido en la actualidad. Currículo alternativo en Ciencias Naturales para la educación básica en instituciones educativas del Distrito de Barranquilla. Autor Alfonso Claret Zambrano. Esta propuesta de investigación presenta una nueva alternativa para asumir el desarrollo curricular, ya que los objetivos, metas o logros se establecen previo al desarrollo del proceso. En esta propuesta, el maestro es el protagonista en la generación de su propio currículo. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Modal Identification Using Smart Mobile Sensing Units. Autor Johanio Marulanda Casas. Esta
investigación abre la puerta a nuevas posibilidades en identificación modal para disciplinas como ingeniería civil, mecánica y aeroespacial. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Soy profesor de la Universidad del Valle desde hace muchísimo tiempo, desde el año 1977. He trabajado en el Departamento de Ciencias Sociales desde que entré muy joven, de 23 años, y tengo una formación en varios campos. Estudié economía primero, estudié derecho, pero luego me orienté hacia la sociología, hacia el psicoanálisis y la filosofía. Digamos, la máxima credencial académica es un doctorado de sociología que terminé hace unos pocos años en Francia, en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Y pues la experiencia francesa, pues obviamente una experiencia intelectual importantísima por todo lo que significa Francia, por todo lo que significa París, porque es un centro cultural, tiene una oferta cultural impresionante. Pues yo creo que los estudios de economía y los estudios de derecho fueron los que me motivaron a estudiar sociología, porque en el derecho pues la cuestión política, la cuestión del Estado estaba muy presente y eso me despertó un gran interés. Pero igualmente en la época que yo estudiaba economía, el programa de economía era un programa que tenía un componente muy alto de sociología y allí había profesores pues, que estimulaban mucho hacia orientación. Entonces yo decidí abandonar la economía y dedicarme a la sociología, que me interesaba mucho más. El tema de investigación fue el juicio político que le hicieron a Gustavo Rojas Peña en el Congreso de Colombia entre 1958 y 1959. Es un estudio minucioso, detallado, exhaustivo de lo que pasa en ese juicio. Dicto cursos del programa de sociología. Nosotros tenemos la costumbre de que no dictamos siempre el mismo curso, entonces estamos permanentemente rotando teoría sociológica, metodología de la investigación, electivas de investigación, cosas de ese estilo, diversas. Y estoy haciendo un trabajo complementario a lo que fue mi tesis de doctorado sobre la memoria y la violencia en Colombia, pero pensando sobre todo en la violencia de los años 1950, no tanto en la violencia actual. No, pues la Universidad del Valle ha sido pues mi vida prácticamente. Yo le debo todo a la universidad. La universidad fue la que me formó en buena medida y la que me acogió en una época en que uno podía entrar de profesor siendo muy joven y por consiguiente la que me dio la orientación básica en una época en que uno todavía está muy disperso. A los 23 años uno todavía no sabe muy bien de dónde viene y para dónde va, y en la Universidad del Valle encontré un norte, un camino, un ambiente intelectual, un grupo de compañeros maravilloso para trabajar, un ambiente de total libertad intelectual para hacer las cosas que uno quiera, con el enfoque que quiera. La universidad es mi vida, pues. Le debo todo a la universidad.